Hola, buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. La intención de esta clase de hoy está relacionada con que comenzamos una nueva unidad ya de física, ¿ya? Por lo tanto, entonces, la unidad nueva que corresponde ahora es conceptos sobre la fuerza en general. Razón por la cual, dado lo complejo que es esto dentro del punto de vista de la operatoria matemática, a la cual no voy a insistir mucho, sino que más que nada en el manejo de conceptos, es por esa razón de que estas clases que son grabadas en este instante no van a tener más allá un máximo de 25 minutos. ¿Cuál es la idea? De que ustedes en ese periodo corto de tiempo puedan observar bien sin ninguna dificultad de poderse concentrar en periodos cortos de tiempo, que es importante. Y esto va a ser después refrendado con la clase que viene a continuación. Es decir, esta clase ustedes la van a tener ya ingresada esta semana, por lo tanto la próxima semana ustedes tendrían que haber visto esta primera clase y en esa clase que se refiere a esta, nosotros la vamos a reforzar ya con ejercicios y lo más importante de todo, con las preguntas que ustedes tengan. Por lo tanto, para poder hacer realmente una pregunta, ustedes tienen que necesariamente ver el video. Por lo tanto, cualquier concepto que no puedan entender, lo anotan y lo preguntan. Yo en las clases voy a profundizar algo más, ¿ya? Y si es posible, avanzar algo más respecto a los contenidos. Por lo tanto, para resumir esto, estas clases no son más allá de 20 a 25 minutos, puede que me pase un poco más, un poco menos, pero contiene lo mínimo que yo les voy a exigir o les voy a insistir en que estudien y que comprendan con respecto a este concepto de fuerza. Esta unidad completa comprende varios otros temas más, ¿ya? Tiene que ver con fuerza, tiene que ver con tipos de fuerza en general, ¿ya? Comprender la diferencia entre fuerza, fuerza y peso, ¿ya? Pero a través de ejemplos simples, que son los que vamos a ir desarrollando para que ustedes realmente puedan entender, ¿ok? Dado entonces eso, es que yo quisiera partir con una primera pregunta. Si ustedes se pueden ejercitar en la casa y responder esto mentalmente y lo anotan en su cuaderno, sería ideal, porque de esa manera vamos a avanzar más. Entonces, la primera pregunta que a mí se me aparece en la mente, antes de definir el concepto de fuerza, una pregunta muy simple. ¿Qué es necesario que exista sobre un cuerpo? Escuchen bien. ¿Qué es necesario que exista sobre un cuerpo? Este cuerpo puede ser cualquier cuerpo físico, para que se inicie un movimiento. Partiendo de la base, entonces, de que es el cuerpo al cual nos referimos nosotros, está estático, sin movimiento. La pregunta es, ¿qué es necesario para que este cuerpo que está en velocidad cero, o sea, totalmente estático, en un punto fijo en el espacio, o sobre la superficie de algún elemento, comience a moverse? La segunda pregunta, si nosotros logramos mover ese objeto sobre una superficie, ¿qué es necesario para que éste siga en movimiento? Porque una cosa es que se comience a mover y el otro asunto es que siga moviéndose. Y de ahí la tercera pregunta, que está relacionada con las anteriores, es qué necesitamos para detener este cuerpo. Entonces, son tres cosas básicas. ¿Cómo hacemos que un cuerpo se mueva? ¿Cómo hacemos que un cuerpo se mantenga en movimiento? ¿Y cómo hacemos que este mismo cuerpo que está en movimiento se detenga? Quiero que lo piensen. Anoten sus respuestas porque yo las voy a preguntar el próximo miércoles, la próxima semana, y ahí vamos a solucionar las dudas. ¿Ya? Lo importante es entender que esto nosotros, todos los seres que vivimos en la Tierra, y voy a compartir pantalla para hacer algunos monos, ¿ya?
¿Me disculpan? Todos los seres que nosotros estamos aquí expuestos en el universo, vamos a anotar algunas cosas aquí, ya vamos a suponer que aquí está el universo, ahí, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí. Alrededor de nosotros, esta es la Tierra, ¿correcto? Esta es la Tierra. Y fuera de la Tierra, ustedes saben que existen, obviamente, el sistema solar, que son los cometas. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros, por ejemplo, viviéramos, vamos a dibujar nuevamente y vamos a poner a Chile vuelto para abajo? Bueno, como debe ser, este es el norte y este es el sur, ¿ya? Y este es Chile. ¿Cómo es posible que nosotros prácticamente estando en el polo inferior de la Tierra, que es el polo sur, definitivamente podamos transitar en forma vertical y no cayéndonos hacia un vacío? Y no cayéndonos hacia un vacío. Es decir, ¿cómo se explican ustedes que siempre andemos sobre una superficie que para nosotros sea totalmente horizontal y andemos en este sentido totalmente verticales, cuando en realidad la posición de nuestro país dentro del globo terráqueo está como colgando en el mapa? Lo lógico sería que imposible, porque nosotros en el fondo lo que haría esto sería que cada vez nosotros tendríamos que estar cambiando de posición, no podríamos estar de pie. Entonces quiero que reflexionen sobre estos temas para que podamos ir comprendiendo lentamente qué son obviamente los elementos de los cuales estamos hablando. Ahora, hay otras dos preguntas que nacen al respecto. Voy a terminar de compartir para que me vean la cara fea que tengo, ¿ya? Entonces, ahora les voy a hacer estas otras dos preguntas. ¿Cómo las fuerzas a las que me estoy refiriendo están presentes en nuestro organismo? ¿De qué manera están presentes las fuerzas? ¿Existe una sola fuerza? ¿Existen varias fuerzas? Esa es una pregunta. Y la segunda es qué condición, ¿no es cierto? O qué necesidad, o qué se necesita, más bien dicho, para que realmente exista una fuerza. Volvamos entonces al caso anterior. A ustedes yo les di dos preguntas previas o tres preguntas previas, ¿no es cierto? ¿Qué es posible? ¿Cómo es posible? ¿O qué es necesario para que un organismo se mueva? Un objeto se mueva. Para que inicie este movimiento, para que permanezca en movimiento y para que se detenga ese movimiento. Entonces aquí obviamente estamos hablando, me voy a compartir la pantalla, estamos hablando de un evento que se llama en física simplemente fuerza, ¿ya? Simplemente fuerza. Déjame un poquitito compartir aquí. Acá estamos. Fuerza. Entonces, el concepto al cual yo me refiero es este. Fuerza. ¿Ya? Ustedes sabrán cómo la van a definir. Lo importante es que nosotros después la podamos discutir si está correcto o tiene alguna desviación para poderla acomodar bien. Por lo tanto, si nosotros asumimos que ya la fuerza existe en la Tierra como tal, ¿no es cierto? En el universo, nosotros, los cuerpos que estamos en el universo, constantemente estamos ejerciendo, estamos ejerciendo una fuerza sobre cualquier, perdón, sobre cualquier punto en el fondo, ¿no? Sobre cualquier punto. Por lo tanto, podríamos decir que para que exista un movimiento, es decir, teniendo un objeto, sea cualquiera, sea cuadrado o sea circular como este que está acá, y que lo tenemos en velocidad cero, es decir, sin ninguna velocidad, ¿cómo hacemos nosotros que estos elementos que están sobre esta superficie comiencen a cambiar de posición? Es decir, ahora yo los tengo acá y ahora los tengo aquí.
Por lo tanto, hubo una variación de distancia, ¿no es cierto? Asumimos entonces de que existió un movimiento. Luego, aquí se explica entonces la fuerza, más que nada el- la razón de ser o el sentido de la fuerza. Ahora, para que exista realmente un movimiento, necesariamente tiene que haber interacción entre al menos dos elementos. Interacción significa que cada uno ejerce una fuerza sobre el otro. Esto es interacción. Si lo vemos de otra manera, quiere decir que este elemento que tengo aquí ejerce una fuerza sobre este elemento que está acá, o sea, interactúa, y este transmite la fuerza del primer objeto, del número 1, la traspasa al número 2, y definitivamente el objeto número 2 se desplaza una cierta distancia. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar entonces de un proceso de interacción. La interacción entonces la vamos a entender como interacción, es decir, acción entre dos, al menos entre dos objetos. ¿Ok? Entonces, interacción entonces para nosotros sería eh, definitivamente la interacción entre dos objetos. Si no hay interacción entre dos objetos, si no existe interacción entre este objeto y este otro objeto, definitivamente no hay movimiento. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos entonces. Luego, la fuerza se define como una acción mutua. ¿Ya? Entendimos lo que era interacción, ¿no es cierto? Interacción es como una especie de relación entre dos cuerpos en las cuales interactúan sus fuerzas. Cada uno tiene una fuerza determinada. Y una pregunta a propósito de esto. Si yo tengo este tamaño de objeto y tengo este otro tamaño de objeto, tamaño 1, perdón, objeto 1, objeto 2, según lo que hemos conversado, ¿cuál de los dos tendría mayor capacidad de fuerza? ¿Cuál de los dos en este proceso de interacción, ¿sí?, tiene más capacidad de fuerza? ¿El 1 o el 2? Obviamente que estamos hablando del número 1, ¿no es cierto? Porque el número 1 es más grande, por lo tanto podemos decir que su masa es mayor. Por lo tanto, la fuerza también está relacionada con el tamaño de la masa del cuerpo. Mientras tanto, si se interactúa entre este cuerpo, el 2, y el 1, y el 1 ejerce una fuerza justa y necesaria, obviamente que el 2 se va a mover a mayor velocidad, entre comillas, que si el 2 intentara mover este otro. ¿Qué pasaría si si necesitamos mover este bloque grande con respecto a este bloque chico? El 2, el 1. ¿Qué necesitaría el 2 con respecto al 1 para poder mover al, al objeto 1? Mayor capacidad de fuerza, entonces, ¿no es cierto? Mayor capacidad de fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza la podríamos definir nosotros, en el fondo, como la capacidad, ¿no es cierto? Si definimos fuerza, ¿ya? Es una capacidad. Por lo tanto, no hay personas o no existen personas, según este concepto, que tengan, ¿no es cierto?,
que tengan mayor fuerza que otro. Simplemente es la capacidad, ¿no es cierto? Es la capacidad de ejercer una fuerza. Capacidad de ejercer una fuerza. Entonces, aquí podríamos decir algo claro y conciso. Voy a dejar de compartir para que nos veamos las caras nuevamente. Si yo me comparo con otra persona, que esa persona, levantador de pesas, y yo un simple mortal, que simplemente levanta el cepillo de dientes y levanta la escoba cuando lo mandan a barrer, ambos tenemos capacidad de hacer fuerza. Ambos tenemos capacidad de mover elementos o de mover objetos. La diferencia es que unos tienen mayores capacidades que otros. No es que yo tenga más fuerza que el otro. Aquí estamos hablando de un concepto de capacidad. Bajo ese concepto, todos tenemos fuerza. La diferencia es en el grado que hagamos esa fuerza. Por lo tanto, que lo transmitimos después en el concepto de capacidad. Entonces, quedamos claros entonces que para que exista una fuerza, necesariamente tienen que haber unos cuerpos, ¿no es cierto? Y que esos cuerpos interactúen, ¿no es cierto? Que esos cuerpos interactúen. Y veamos ahora qué sucede cuando uno ejerce fuerza sobre un objeto. ¿Ya? Cambiemos entonces, vámonos a compartir pantalla y nos vamos a la pizarra. Y vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo esto que está acá. Entonces, vamos a ver. No se quiere borrar esto. Va, ¿qué le pasó a esto? Ahí. Se trancó esta cuestión. A ver. Uy, qué tontera. A ver. Ah, vamos a borrar de acá, más fácil. Eso es. Vamos a borrar de aquí. Listo, borramos todo. Entonces, si yo ya sé que para mover un objeto, perdón, se me olvidó apretar el lapicito, ¿ya? Vamos a hacerlo con rojo. Ya sabemos que para mover este objeto de un lugar a un lugar B, yo necesito, o algo necesita ejercer una capacidad de fuerza. Ejercer fuerza. Por lo tanto, si el mismo objeto estaba en el punto A y ejercimos una fuerza determinada, vamos a ver que éste desarrolló un movimiento hasta el punto B y recorrió cierta distancia. ¿Estamos claros? Entonces, aquí vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué se hace necesario? ¿Ya? ¿Qué se hace necesario entonces para mover, ¿no es cierto? Dentro de las primeras preguntas que aparecían ahí, perdón, dentro de las primeras preguntas que aparecían ahí, ¿qué se hace necesario entonces para que se inicie un movimiento? La primera respuesta es fuerza. ¿Ya? La segunda pregunta se refería, ¿qué es necesario para que este objeto que estaba en A se mueva hacia el punto B? Entonces, estamos hablando de inicio de un movimiento, necesitamos definitivamente una fuerza. La tercera pregunta que les hice al principio, ¿qué se hace necesario para que este objeto que estaba en el punto A, al cual le aplicamos una fuerza, ejercimos una fuerza, lo pusimos en movimiento? ¿Cómo ahora lo hacemos para que permanezca en movimiento? Aplicamos una fuerza. Y la cuarta pregunta era, ¿cómo lo detenemos? También aplicando una fuerza. Por lo tanto, ustedes pueden ver que la fuerza, ya que aparece aquí, es el responsable de todos estos efectos que ocurren sobre los objetos que están en el universo o en la Tierra, como ustedes los quieran ver.
los objetos están estáticos hasta el momento en que reciben una fuerza determinada que los hace cambiar de posición, que los hace tomar cierta cantidad de velocidad, perdón, que los hace mantener esa velocidad. Si la fuerza es constante, los hace, en el fondo, mantener esa velocidad. ¿Y cómo lo hacemos para detener esa velocidad? Aplicando una fuerza. Espero que más o menos vaya quedando claro el concepto de fuerza. Ahora, ¿qué sucede cuando un objeto, que yo lo tengo acá, recibe el impacto de otro objeto que está aquí? Es decir, este viene y se impacta acá. ¿Qué sucede realmente con esto? ¿Qué sucede en esta zona? Se dice entonces que cuando los objetos se impactan, ocurre un fenómeno que se llama, en el fondo, los cambios de forma. Es decir, el objeto que recibe el impacto, cambio de forma, tanto como aquel que ejerce la fuerza, ambos se deforman. El mejor ejemplo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente para que me puedan entender. Miren, yo tengo un pedazo de goma en este momento acá, ¿ya? Al cual yo no le ejerzo ninguna fuerza, simplemente ustedes lo ven que está entero. Pero miren lo que pasa cuando yo aplico una fuerza. Empieza prácticamente a cambiar de forma, ¿se fijan? E incluso se puede hasta romper. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo, fíjense ustedes que ya no existe la forma regular del rectángulo de la goma, sino que simplemente la fuerza que estoy ejerciendo sobre un objeto implica sobre el otro que haya un cambio de forma. Los ejemplos más claros, alumnos, son las colisiones entre los vehículos. ¿Cómo quedan los vehículos cuando colisionan? Se deforman. Porque es tanto la fuerza que ejerce el que impacta como aquel que recibe el impacto, que también deforma aquel que hace el impacto en principio. Por lo tanto, una de las características es que al ejercer fuerza sobre un determinado objeto, este objeto al recibir la fuerza cambia de apariencia, cambia de forma, se deforma. Y la otra característica importante eh, también influye sobre el movimiento que tiene ese objeto. Veamos, compartamos pantalla. A ver, vamos a borrar esto que está acá para que se quede mucho más claro y definitivamente acá. Si yo este objeto que viene aquí, perdón, si yo este objeto que viene aquí, que está acá, ¿ya? Lo hago impactar con este otro objeto que viene aquí, ¿perfecto? Este objeto va hacia acá, el otro objeto va hacia allá, va a haber una etapa en la cual va a haber una colisión aquí al medio, ¿no es cierto? Y ya sabemos perfectamente bien que estos, en el momento de la colisión, se van a cambiar de fuerza, ¿ya? Cada uno absorbe, queramos o no, en la fuerza de impacto del otro, ¿ya? Ya está claro entonces de que la fuerza provoca un cambio de forma. Ahora, si este venía con una velocidad, supongamos, de 1 metro por segundo, esto es un metro por segundo cuadrado, y viene otro con otra mayor fuerza, bueno, supongamos la misma, 1 metro por segundo cuadrado, ambos se van a tocar en las mismas y se van a intentar detener uno con el otro. Por lo tanto, va a haber un impacto, pero finalmente se van a detener una vez que hayan logrado, porque las fuerzas que se ejercían en ese momento llegaron a cero. ¿Por qué? Porque también la fuerza tiene la capacidad de detener el movimiento de los cuerpos. Así como tiene la capacidad de hacer moverse los cuerpos, de sacarlos de cero, ponerlos en movimiento, mantenerlos en movimiento, también tiene la capacidad de que pueda detener el movimiento como tal.
Y eso ustedes lo ven claramente en los efectos que se producen nuevamente en las colisiones de los automóviles. Van a chocar los automóviles, se deforman los automóviles, se desacelera violentamente la velocidad que trae uno con respecto al otro, y una vez que se dejan el impacto es tal que van a repeler en algún momento, pero se van a detener en ese momento. ¿Quién lo hizo detenerse? La fuerza. Ok, entonces, resumiendo, para terminar esta primera cápsula con respecto al concepto de la fuerza. En el fondo, entonces, ¿cómo podríamos definir la fuerza? Vamos a terminar acá y vamos a compartir. Vamos a poner este sistema y vamos a poner entonces qué significa o definir. Vamos a definir el concepto de fuerza finalmente. Definir concepto de fuerza. ¿Ya? Definir el concepto de fuerza. Ahí está. Entonces, una fuerza es una acción. Pongámosla de otro color para que la puedan comprender. Una acción, entonces, es una fuerza de acción, ¿ya? Mutua, es decir, ambos, ¿ya? De dos cuerpos, o entre dos objetos, mutua entre dos objetos. Entre dos objetos, ¿ya? Eso es lo importante. Simplemente, una fuerza es la acción mutua entre dos objetos. Ahora, para terminar este concepto, la fuerza como tal, ¿ya? La fuerza como tal se define como una magnitud vectorial. Aquí se les aparecieron a ustedes entonces los famosos vectores. Los famosos vectores. Recuerden que hicieron hace poco la prueba. Los que hicieron la prueba, los demás desgraciadamente no se pudo hacer más. Entonces, la fuerza en el fondo, la fuerza se representa como un vector, es decir, de esta forma. ¿Por qué razón? Si tenemos el vector fuerza de esta manera acá, aquí tenemos la proyección, aquí tenemos la proyección, aquí tenemos el plano, ¿perfecto? Sabemos perfectamente bien que el ángulo entre este plano y el vector nos da la dirección. Nos da la dirección. Que la prolongación del vector nos da el sentido, es decir, la flecha está indicando hacia dónde, hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es el sentido. Y finalmente, nos queda este punto, que está acá, que es el punto de apoyo. El punto de apoyo donde yo hago o ejerzo la fuerza. Punto de apoyo. Recuerden, punto de apoyo. Para que ustedes puedan hacer realmente una fuerza efectiva, ustedes necesitan un punto de apoyo. Cuando la mamá los manda a hacer el aseo en la casa y van a tener que mover un mueble pesado, ustedes necesitan primero que nada un punto de apoyo. El punto de apoyo a ustedes les va prácticamente a situar en el espacio un punto donde no se mueven y sobre ese ustedes hacen la fuerza hacia adelante o hacia arriba o hacia atrás como ustedes quieran. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial. Vectorial, recuerden. ¿Y por qué razón? Por esto, porque tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un punto de apoyo. Y lo más importante, ¿cómo la medimos en términos de intensidad? Porque también tiene lo que nosotros llamamos dentro de los vectores la magnitud. Y con esto vamos a terminar. Aquí están los elementos claros que definen a un vector en primer lugar,
pero que en este caso nosotros ahora este vector lo transformamos de fuerza, vector fuerza. Recuerden la flecha que indica hacia dónde va y la magnitud. Vamos a salir de aquí un poco para que lo veamos de nuevo y lo podamos comparar. Lo podemos comparar. Entonces, ustedes me van a decir ahora, si yo tengo tres vectores diferentes, tengo perdón, tengo este vector, tengo este vector y tengo este vector, basado prácticamente en la magnitud, es decir, el largo del vector, ¿cuál de los tres vectores, el A, el B o el C, es el que tiene mayor magnitud? Imagino que habrán contestado el C, ¿no es cierto? Porque el C en el fondo representa la longitud del cuerpo del vector, está indicando una magnitud. Y esa magnitud en la fuerza la expresamos en una unidad que se llama Newton. Por lo tanto, cada vez que yo quiera saber cuánta fuerza ejerce un objeto sobre otro objeto, yo voy a estar diciendo que ejerce 1 Newton, 2 Newton o n Newton, ¿no es cierto? Siempre, perdón, eso no tiene que ir arriba, Newton, ¿no es cierto? Esta es simplemente la unidad sobre la cual nosotros medimos la fuerza. Para redondear entonces, porque llevamos prácticamente, ¿cuánto tiempo llevamos? Harto rato ya, si no me equivoco, 35 minutos, debemos llevar como 20 de clase. Para volver a cerrar el caso entonces, entendamos que la fuerza es la interacción, ¿ya? Es una acción mutua entre dos elementos en los cuales se producen efectos como fuerza, perdón, movimiento, cambios de movimiento, detención del movimiento o mantención del movimiento, ¿ya? Entonces, la tarea para ustedes, dado que estamos todos de vacaciones en este instante, la próxima semana, que va a ser el día martes que nos corresponda en clase, yo voy a hacer preguntas sobre estos temas, solamente sobre estos temas. Por lo tanto, tienen que ver necesariamente el pequeño video que no duró más de 25 o 30 minutos, ¿ya? Y lo otro que les quiero comentar, que ya está en la red, que está en el aula CIEC, está ya para que ustedes consulten desde hoy día mismo si quieren. Hay una presentación completa de 40 y tantos diapositivos relacionados con el tema de fuerza. Y ahí ustedes se van a ir dando cuenta que yo voy paso a paso explicando con mucha tranquilidad y con mucha paciencia para que ustedes puedan comprender. Las clases completas están ahí, pero la base de las clases, o sea, la base de la unidad está ahí. Pero lo que yo iré haciendo con ustedes en estas clases pequeñas es ir separando en pequeños bloques para que lo puedan comprender. No me queda más que despedirme por ahora. Que tengan un buen fin de semana. Ya se nos viene el 18. Hoy día estamos a martes. Recuerden, cuídense. Pásenlo bien, pásenlo en familia. No se excedan aquellos que en algún momento se sienten más héroes que otros en algún momento de la vida. Tengan mucho cuidado y espero verlos sanos y contentos a todos la próxima semana. Saludos a su familia también. Que estén bien. Chao, chao.